Las guaneras fueron espacios claves en la configuración económica, social y territorial en el litoral del desierto durante el siglo XIX, al insertarse en un sistema extractivo orientado al mercado internacional. La alta demanda del guano impulsó formas intensivas de explotación de recursos naturales y del trabajo humano. Estos espacios articularon redes comerciales, flujos migratorios y jerarquías laborales marcadas por la coerción y la desigualdad. En lugares como Paquica, las guaneras no solo generaron riqueza, sino también evidenciaron las tensiones estructurales entre el desarrollo económico, control territorial y la precarización de la fuerza laboral. La historia de los culís en la guanera de Paquica debe situarse dentro del marco teórico de las migraciones laborales forzosas y la explotación de la mano de obra del siglo XIX. Damir, bueno, acá tenemos una tumba, pero esto devela, ¿no es cierto?, la historia de una de las poblaciones migrantes que estuvo también en nuestra ciudad. ¿A qué pertenece esta tumba? Bueno, a contar de 1840, la migración china se conecta con la extracción del guano. Son chinos que vienen del sur de China, de una zona que se llama Guangdong, que hoy es conocida como Cantón. Fueron miles de chinos los que llegaron al Perú, a la zona del Callao, y desde el Callao se expandieron al sur para extraer este fertilizante vital para la agricultura. Son chinos que trabajaron en condiciones de esclavitud, que trabajaban de sol a sol, que ellos trabajaban, vivían y morían acá mismo. Entonces esta tumba nos muestra de cómo fue su devenir histórico respecto a cuerpos que sacrificaron ciertamente sus vidas y que fueron depositados acá. Cabe indicar que el guano es muy difícil extraerlo porque, en primer lugar, hay una condición geográfica, hay una verticalidad que claramente generó mucho peligro. Muchos chinos cayeron al mar, se murieron accidentados, pero también el guano tiene una gran cantidad de amoníaco y amonio. Entonces esto generaba un daño en el tracto respiratorio, una erosión, lo cual hizo que literalmente los chinos escupieran sangre. Otra medida que tomaron los chinos frente a este estrés laboral y este estrés ambiental, considerando que estar en un desierto, en un clima muy distinto al de su origen, muchos chinos optaron por suicidarse. ¿Ya? Y frente al suicidio, los empresarios optaron por quemar frente a todos los otros chinos el cuerpo del suicidado, de un modo de detener esta ola de suicidio, y de ese modo se fue generando una serie de estrés, una serie de tensiones, de conflictos intralaborales, que finalmente nos habla de que fue una migración que pagó los costos de un proceso económico que se disfrutó muy lejos de estas costas. No olvidemos que el guano fue fundamental para la agricultura de Europa y fueron los chinos los que finalmente subvencionaron con su energía, con su trabajo y con su cuerpo el desarrollo económico para la sociedad del siglo XIX. Las guaneras fueron fundamentales en el desarrollo económico, ¿y por qué? Estamos ante todo en la guanera San Francisco de Paquica, en la zona que está situada a 25 kilómetros al norte de Tocopilla, que es colindante con la playa de La Cuchara. Las guaneras fueron muy importantes porque en el siglo XIX Europa está viviendo una revolución industrial, hay una expansión urbana, aumenta la población y por tal razón la agricultura necesita un fertilizante para sus campos. Y es allí el guano que ante la gran cantidad de nitrógeno es un excelente fertilizante natural. Cabe indicar que el guano es la acumulación de excretas que durante miles de años cientos de pájaros fueron desarrollando en distintas puntas del litoral. Y ante la ausencia de lluvias, no hay una erosión, por tal razón el guano se fue acumulando durante miles de años. Entonces, San Francisco de Paquica fue la guanera más importante que tuvo Bolivia. Estamos hablando del río Loa al sur, porque gran parte de las principales guaneras está del río Loa al norte, particularmente en la zona peruana, pero en la zona boliviana, San Francisco de Paquica fue un lugar que conectó múltiples centros económicos de Europa. Aquí llegaron muchos barcos y fue aquí donde la migración china, cantonesa, fue fundamental para la extracción de este guano. ¿Y por qué eran los chinos los que tenían que ser la mano de obra esclava, ¿no es cierto?, que explotaba las guaneras? Ya, en la década del 40 en China se vivieron una serie de guerras. La guerra del opio, que tuvo dos versiones, una rebelión interna, una guerra civil, la guerra del Taiping. Y esto hizo que China estuviera sumamente sumida en la pobreza, en la hambruna, en crisis sanitarias. Y
En la década del 30 al 40 empiezan a circular noticias a nivel global que América se independizó de España y por tal razón se abrió el mercado americano. Frente a Cantón había una isla que se llama Macao, la cual estaba bajo tutela portuguesa, y son los portugueses los que empiezan a trasladar chinos tanto al Perú como a Cuba. Sin embargo, todos los chinos que llegaron al Perú, muchos de ellos se fueron hacia las haciendas para producir distintos tipos de verduras y también azúcar, y otros se fueron a las guaneras, en particular a las Islas Chinchas. Son estos chinos los que llegan acá, los cuales llegan ciertamente a un contexto geográfico y ambiental muy diferente al de ellos. Muchos chinos también venían con algunas enfermedades, ¿no? El cólera asiático, una enfermedad que se llamó el beriberi, que es una especie de fatiga, la cual se profundizó en esta zona porque el beriberi es una fatiga que surge cuando no comen carne. Entonces la ausencia de vitamina B1 y B12 fue fatal para estos migrantes chinos, quienes perdieron todos sus derechos como personas, perdieron los derechos sobre su cuerpo, perdieron su nombre, porque los chinos adquirían el nombre según quién los compraba, quién los arrendaba, quién los remataba y quién también los vendía. Entonces fueron personas que perdieron todos sus derechos y vivieron en condiciones sumamente hostiles, sacrificiales, soportando los malos tratos también, porque cabe llegar que las guaneras eran también espacios de inmunidad, donde cada empresario tenía su propia fuerza paramilitar para poder controlar a estos chinos. Muchos de estos chinos trabajaban colgados en andamios, en puentes colgantes, se afirmaban en cordeles y claramente el nivel de accidentalidad fue muy alto. De hecho, en estos vestigios uno puede ver de repente en las rocas fierros donde se colocaban. Sí, es una tecnología muy precaria, lo cual hizo que estos cuerpos sacrificiales y estos migrantes chinos, en el marco del racismo del siglo XIX, fueran vistos como mano de obra barata, disponible, y fueron llamados chinos culí. En cantonés, culí significa trabajo amargo, ¿ya? Y fue una categoría que se usó en el siglo XIX para todos los migrantes del sudeste asiático, donde estaban hindúes, filipinos y chinos. Entonces, estos chinos literalmente desarrollaron un trabajo muy amargo, y por eso se le llamó culí, que fue la traducción que hicieron los ingleses a un término cantonés. En síntesis, las guaneras fueron más que simples espacios de extracción, construyendo lugares estratégicos de modelos económicos del siglo XIX y escenarios de profundas desigualdades sociales. Su estudio permite comprender cómo la explotación intensiva del guano impulsó el poblamiento costero, articuló economías globales y al mismo tiempo generó condiciones laborales extremas. Analizadas, hoy contribuye a una lectura crítica del desarrollo histórico y sus costos humanos en el desierto de Atacama.